Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En este día pues les traigo la cuarta parte de cómo podemos crear nuestro blog estilo página web. Yo les estaré dejando el link de mi página web para que ustedes entren y se vayan a la sección de programas 2 y se vayan donde dice consejos blogger. Una vez pues que hayan ingresado pues a los consejos bloggers, van a bajar un poco y como ustedes ven pues aquí he puesto códigos HTML para eliminar y poner los favicon. Como ustedes ven pues aquí está lo que vamos a realizar, cómo poner el favicon en nuestro blog o web, cómo eliminar entradas Atom y tecnología blogger, abrir una pestaña en una nueva ventana y añadir unos gadgets. Si ustedes quieren pues le dan un clic y descargan pues el archivo HTML que vamos a utilizar, le dan un clic, aquí esperan los 5 segundos del lado derecho superior y listo. Ok, entonces yo lo voy a cerrar esta ventana, voy a minimizar y vamos a ver el archivo que les quedará a ustedes. Les quedará un archivo como el que están viendo en pantalla, le dan clic derecho y le dan en extraer aquí. Una vez que extraigan, abren el archivo, dan doble clic y pueden abrir con el Office 2007, el 2010 y el 2013. Entonces aquí como ustedes ven todos estos pasos vamos a realizar el día de hoy. Vamos a utilizar primero, vamos a hacer cómo cambiar el favicon de nuestro blog o web. Vamos a utilizar el Photoshop. Si ustedes no lo tienen el Photoshop pues se van a la sección de programas 1 y se van a edición de audio y vídeo. Entonces bajan un poco y en esta parte pues encuentran el Photoshop CS6 portable. Ok, entonces yo ya anteriormente pues he abierto el Photoshop para poder cambiar el favicon. ¿Qué es el favicon? El favicon es la imagen que ustedes miran en pantalla que está puesto en mi página web, así como el que yo tengo en el lado izquierdo superior. Esa imagen vamos a cambiarla. Ok, entonces una vez que hayan instalado el Photoshop se van a archivo, se van a nuevo. Aquí vamos a elegir la anchura 250, altura 250, resolución 72, modo de color RGB y contenido de fondo transparente. Una vez que tengamos esto le damos en OK. Los quedará así como ustedes miran en pantalla. Los vamos a ir a archivo, abrir. Yo voy a utilizar pues el logo de mi canal mío. Ustedes pues harán un logo con su nombre o con el logo que ustedes quieran pues editarlo o realizarlo. Yo utilizaré este. Entonces lo único que hago es moverlo a nuestra plantilla anteriormente creada. Entonces yo lo muevo y lo ubico de esta manera que me quede más o menos en el centro y lo tenemos de esta manera. Entonces vamos, una vez que tengamos esto pues damos archivo, vamos a dar en guardar como, aquí vamos a poner prueba, vamos a guardar en el escritorio y vamos a guardar en formato PNG. Si es transparente PNG, si es JPG pues lo pondrán en JPG de imagen. Yo lo pongo en PNG. Entonces una vez hecho esto le doy en guardar, doy en OK y listo. Ya lo tendríamos ya guardado pues nuestra imagen para poder subirla pues a nuestro blog. Entonces cerramos, estoy en no guardar cambios y cerramos. Entonces aquí ya tenemos la imagen, damos clic derecho y damos en propiedades. Nos vamos a ir a detalles y como ustedes ven pues las dimensiones es 250 por 250 y de profundidad 32 y el tamaño es de 89.5 kilobytes. Entonces doy en aceptar y ahora vamos a subir pues los vamos a ir a nuestro blog, los vamos a ir a esta pestaña que estoy apuntando, los vamos a ir donde dice diseño. Ahora los ubicamos donde dice favicon, donde dice editar.
Aquí vamos a cambiar el Ficon. Como ustedes ven, dice seleccione un archivo Ficon, usa una imagen cuadrada cuyo tamaño sea menor que 100. Entonces, como el de nosotros pesó 85, pues ese pues va correcto. Entonces estamos en selección archivo, yo lo guardo en el escritorio y lo buscamos. Damos en seleccionar y damos en abrir. Una vez que tengamos el archivo aquí, como ustedes ven, ya apareció el archivito de la imagen. Entonces damos en guardar. Una vez que esté guardado, los actualizará la página, y como ustedes ven, el Ficon ya está aquí en el lado izquierdo superior. Los cambios se aplicarán no automáticamente, sino puede tardar entre 5 o 6 horas o 24 horas. Ustedes, si no lo ven pues aplicados los cambios, al día siguiente ya lo verán. Ok, entonces doy en guardar disposición y listo, ya lo tenemos el Ficon cambiado de esta manera. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a dar la siguiente, que dice eliminar con la tecnología Blogger. ¿Qué es la tecnología Blogger? Vamos a ver nuestro blog. La tecnología Blogger es esto que aparece aquí en la parte derecha inferior, que dice con la tecnología Blogger. Si yo doy un clic aquí donde yo estoy apuntando, como ustedes ven, no me da la opción de eliminar, solo me da cancelar y guardar. Entonces vamos a corregir ese error. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nos vamos a ir a plantilla. Antes de hacer estos cambios, siempre yo les digo que hagan restablecer una copia de seguridad antes de hacer algún cambio al respecto. Entonces ustedes lo único que hacen es realizar una copia de seguridad y descargan la plantilla antes de hacer algún cambio. Entonces vamos a ir a editar HTML, vamos a mirar el código. Entonces vamos a copiar aquí como está. Buscamos la palabra attribution, vamos a copiar todo esto que está aquí, damos clic derecho y damos en copiar. Copiamos la palabra attribution 1 y los ubicamos en el código HTML en un espacio en blanco. Damos control F y los aparecerá pues la barra de buscador. Aquí dentro de esto vamos a dar clic derecho y damos en pegar. Como ustedes ven, los pone aquí y damos un intro. Y como ustedes ven, pues los aparece en pantalla subrayado de color amarillo. Los vamos a guiar por esto que dice Attribution 1. Si los vamos al blog que tenemos aquí, dice reemplazamos la palabra true por false, así como está aquí. Miren, aquí ahora mismo está true, debemos reemplazar por false. Miren, aquí está locker true, esto de aquí vamos a reemplazar. Esto es lo que yo estoy coloreando de color celeste, que dice true, vamos a cambiar por false. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a copiar la palabra false, damos clic derecho, copiar, nos vamos a nuestro código HTML, aquí vamos a dar clic derecho y damos en pegar. Como ustedes ven, hemos reemplazado la palabra true por false. Ok, una vez hecho esto, le damos en guardar plantilla, esperamos un momento a que la plantilla pues guarde. Una vez que esté hecho esto, le damos en actualizar o refrescar nuestra página. Y si nosotros vamos donde dice tecnología Blogger, damos un clic aquí. Como ustedes ven, ahora ya los aparece la casilla de eliminar. Entonces ahora lo único que nos resta es dar un clic en eliminar, damos en aceptar. Y como ustedes ven, los ha eliminado con la tecnología Blogger. Si a ustedes les aparece más códigos aquí, lo único que deben de hacer es irse pues a diseño y se van eliminando una por una de estas. Van, un ejemplo, dan en editar y aquí les aparecerá eliminar y van eliminando. Entonces vamos a hacer el siguiente paso, que es, dice eliminar entradas Atom. ¿Qué son las entradas Atom? Un ejemplo, pues nosotros como estamos utilizando pues una plantilla ya predesignada, entonces aquí nos los da las entradas Atom. Pero si yo cambio un ejemplo de plantilla,
voy a ir a mi plantilla, me voy a ubicar en plantilla, y aquí voy a un momento a hacer primeramente, antes de hacer un cambio, voy a descargar mi plantilla, descargar plantilla completa, y doy en cerrar. Entonces ahora sí me voy a personalizar. Para los que estén utilizando pues la plantilla predeterminada de Blogger, un ejemplo, las entradas Atom más que todo vienen las plantillas de Blogger, o sea que si están utilizando ustedes la plantilla de Blogger, entonces les vendrá las entradas Atom, así como les voy a indicar ahora. Esperen un momento que cargue pues la plantilla. Vamos a dar a refrescar, y como ustedes ven aquí, los que estén utilizando esta plantilla que viene pues por defecto en Blogger, pero para los que han descargado las plantillas pues de mi página web o de las páginas que les dejé, no tendrán este problema de mirar esto que dice aquí, entradas Atom. Para poder eliminar estas entradas, lo único que vamos a hacer es irnos a nuestro blog, los vamos a ir a editar HTML. Una vez que estemos aquí, los vamos a ir a nuestro código que tenemos aquí, y vamos a seguir los pasos que dice aquí, buscar el siguiente código. Vamos a seleccionar este código primeramente, damos clic derecho, damos en copiar, copiamos este código, los vamos a nuestro código HTML, damos un clic en un espacio en blanco, damos control F y vamos a pegar el código anteriormente copiado. Una vez que tengamos así, le damos intro y vamos a bajar un poco más abajo. Como ustedes ven, pues los aparece de color amarillo, bueno, no amarillo, pero sí más o menos de este color que ustedes miran en pantalla que yo estoy apuntando. Voy a minimizar esto un momento para que más o menos ustedes puedan apreciar los cambios que vamos a realizar ahora. Los vamos a guiar por el código que yo les he dejado aquí en este blog que dice código. Un ejemplo, aquí los vamos a guiar por la B includable que está aquí. Vamos a mirar esto que está aquí. Tenemos que fijarnos en esta parte de acá. Como ustedes ven, tengo B includable y D freelink body, que dice aquí también body val, y de ahí dice links, ok. Entonces nosotros vamos a guiarnos por estos códigos que tenemos aquí. Aquí dice this class free, entonces aquí dice también this class free link, como tenemos acá también. Miren, this class free link. Entonces nosotros vamos a eliminar lo que está de color celeste claro, o sea, esto de aquí que dice data free light msg barra y un signo de menos. Vamos a eliminar, o sea, tendríamos que eliminar donde yo estoy ubicado ahora mismo, y vamos a dar en eliminar esto. Vamos a eliminar todo esto, vamos a dar un clic, listo, ya tenemos eliminado la primera opción. Ahora debemos buscar el que dice Tagger blank, aquí como un ejemplo dice, aquí dice Tagger blank. Aquí nos vamos a guiar por eso. Entonces debemos de eliminar lo que dice data f name, data f free time. Entonces vamos a eliminar hasta donde está de color celeste, vamos a eliminar. Entonces vamos a ubicarnos, entonces vamos a eliminar desde esta parte donde yo me posiciono con el ratón. Voy a eliminar todo esto de aquí, vamos a eliminar. Ustedes tienen que mirar su blog para poder eliminarlo, ok. Entonces le damos el último, que es ahí. O sea, ya les digo, les vuelvo y les repito que deben de eliminar todo lo que está de color celeste, esta y esta parte de aquí. Entonces una vez que hayan eliminado, voy a minimizar y doy en guardar plantilla. Esperemos un momento nuevamente a que cargue la plantilla para que realice los cambios. Nos vamos a nuestro blog y damos en refrescar. Y como ustedes ven, pues ya los ha desaparecido con la tecnología Blogger.
Listo, entonces ya los quedaría de esta manera para los que están trabajando con la plantilla predeterminada de Blogger. Entonces yo lo cierro y voy a irme a diseño nuevamente, plantilla. Nuevamente voy a cargar la plantilla que estamos nosotros editando. Voy a cargar nuevamente. Como hice una copia, pues le voy a dar en abrir y doy en subir. Entonces ahora lo que lo resta ya sería ya el siguiente paso, que sería, vamos a mirar el siguiente paso. Entonces ya hemos hecho eliminar entradas Atom. Lo único que ya los quedaría sería abrir un enlace externo en una pestaña nueva. Vamos a ver el blog nuevamente. Listo, los cargó correctamente. Como ustedes ven, los aparece nuevamente con la tecnología Blogger. Esto los aparece porque hemos hecho de cargar nuevamente pues nuestra página, pero no pasa nada, lo volvemos nuevamente a realizar los pasos anteriormente que hemos hecho y pues se eliminará. Ok, entonces vamos a hacer pues de abrir una pestaña nueva en un enlace, en una pestaña nueva, perdón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan en mi página web de mi blog, cuando yo, un ejemplo, pues voy a dar un ejemplo, voy a dar un clic en Facebook. Cuando yo dé un clic me va a abrir en una pestaña nueva. Fíjense, como ustedes ven, me manda al sitio de mi fanpage en Facebook, pero también me mantiene en mi página web. Ok, que al contrario del blog que estamos editando, si yo le doy en Facebook no me va a abrir con ninguna pestaña. Miren, doy un clic y lo que hace es redireccionarme a la página de mi fanpage, pero no me deja en mi blog. Entonces eso vamos a corregir. Entonces nos vamos a ir a nuestro blog, los vamos a ir a editar HTML y vamos a copiar el siguiente código. Aquí como ustedes ven dice copiamos este código. Puede ser el código este primero, el que estoy yo copiando ahora, o como puede ser el segundo código si no les funciona. Entonces yo voy a hacerlo con el segundo código porque a mí me funciona con este código. Entonces doy en copiar, ya les digo, ustedes pueden copiar con este, probar con el primero o con el segundo. Yo voy a probar con el segundo porque ese es el que me funcionó a mí. Entonces minimizo, cierro esto, voy a antes de nada refrescar la página y los posicionamos en un espacio en blanco, damos control F y damos en pegar, damos un intro y listo. Como ustedes ven me ha marcado de color amarillo y aquí el Beskin, hay dos Beskin. Entonces lo único que hacemos es los posicionamos en el último y damos un enter, así los dejo un espacio y ahora los vamos a ir a nuestro blog que hemos hecho. Aquí vamos a copiar todo esto, todo este código HTML hasta la parte donde termine en script, hasta ahí vamos a copiar todo esto. Pero antes de copiar vamos a cambiar lo que dice aquí, el dominio y el dominio 2. Como ustedes ven aquí los pone www.tublog.blogspot.com. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, lo que vamos a hacer es a copiar la URL de nuestro blog. Entonces copiamos, damos clic derecho, damos en copiar y vamos a reemplazar. Entonces vamos a eliminar lo que está aquí, vamos a eliminar y vamos a pegar, perdón, ahí tiene que dejarlo de www y de ahí pegan el siguiente, damos control V y tiene que quedarnos de esta manera, así como ustedes miran en pantalla.
nos queda es realizar de añadir pues unos gadgets que ustedes quieran. Los vamos a ir a diseño y aquí podemos añadir gadgets. ¿Cómo podemos añadir los gadgets? Los vamos a ir a añadir un gadget y aquí ustedes pueden encontrar variedad de contenido de gadgets, de páginas, de accent. También podemos buscar una imagen, una presentación, el free, etiquetas, enlaces, o si no pues pueden ir también a donde dice más gadgets y aquí pueden poner pues también de seguidores, formulario de nuevo contacto, pueden poner también de Twitter. Ya depende de ustedes pues el que más les guste. Yo en mi caso voy a poner un traductor, a ver si lo encuentro el traductor. A ver, déjenme buscarlo el traductor. Vale, vamos a ponerlo este mismo, vamos a poner traductor. Entonces seleccionamos cualquier gadget, aquí como ustedes ven la altura de 200 y damos en guardar, esperamos que cargue nuevamente, damos en guardar disposición y vamos a dar en ver blog y como ustedes ven pues ya me ha puesto traductor universal. Aquí ya pueden ustedes escribir lo que ustedes quieran y pues les hará de traducir al idioma que ustedes quieran, como ustedes miran en pantalla. Pero yo no lo recomiendo este traductor porque lo que hace es hacer, como les digo, como una especie de mensajería y esto no, o sea, no me gusta a mí. Entonces yo prefiero eliminarlo. Ustedes ya es cuestión de ustedes que vayan, ya les digo, mirando los gadgets que tienen aquí por defecto que los da Blogger y van ustedes mismos haciendo de buscar el que más les guste y pues lo seleccionan y si no les gusta pues lo pueden eliminar. Yo solo les he indicado pues cómo ustedes pueden poner los gadgets. Así como ustedes miran pues yo tengo el traductor este que es el que más me gusta a mí, que pueden buscar este traductor que también está en Blogger y también pueden poner pues estos así como tengo aquí abajo también. Estos son también unos códigos HTML que lo pueden realizar pues en el Photoshop. Ya les dije, estos pueden mirarlo en la sección de mi canal de YouTube cómo se lo hace y lo pueden poner. Una vez que lo tengan pues lo ubican aquí en esta parte de aquí abajo donde dice añadir un gadget. Ustedes añadir un gadget. Ya cuando lo tengan pues el gadget, lo único que les van a hacer es añadir un código HTML. Bueno, les voy a indicar para que más o menos pues ustedes tengan una idea cómo se puede realizar. Ok, voy a realizarlo. Para hacer este código pues los vamos a ir a plantilla, nos vamos a ir a entradas. Aquí vamos a crear una nueva entrada, nos vamos a ir donde dice imagen, vamos a elegir un archivo ya creado ya con el Photoshop. Yo como tengo una imagen creada con el Photoshop, entonces yo solo le voy a subir, ya ustedes lo subirán de acuerdo a las medidas de su plantilla. Entonces seleccionamos el archivo así como el que tengo yo, que estoy subiendo primeramente para realizar como ustedes pueden hacerlo. Entonces una vez que esté ya subido el archivo, seleccionamos el archivo, damos en añadir imagen. Aquí vamos a dar a poner alinear al lado izquierdo. Listo, como ustedes ven ya está al lado izquierdo y vamos a irnos donde dice HTML y lo que vamos a hacer es copiar este código. Damos clic derecho, damos en copiar. Entonces a esto damos en cerrar. Ahora nos vamos a ir a diseño, vamos a ir donde dice añadir un gadget, nos vamos a ir donde dice HTML JavaScript.
Aquí vamos a pegar donde dice contenido el código y aquí vamos a poner juegos y damos en guardar. Vamos a dar en guardar disposición y vamos a refrescar nuestra página en Blogger. Y como ustedes ven, pues yo ya tengo añadido un código HTML sencillo y fácil de realizar. Este también lo pueden ubicarlo en esta parte de aquí abajo, también les voy a indicar. Espero que este tutorial está ya demasiado largo, pero bueno, espero su paciencia, espero que les ayude también a ustedes. Entonces vamos a ir. What?